Muy buenos días, amados hermanos. Gracias a Dios por llegar a cada uno de ustedes y poder compartir la palabra del Señor. En esta oportunidad, poder leer en Filipenses capítulo 4, verso de 6 al 7, capítulo 4, verso 6 al 7. La palabra del Señor dice lo siguiente: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Amados hermanos, en esta mañana poder meditar en esta porción que hemos leído, pues es maravilloso poder encontrar esta carta que obviamente fue escrito por el apóstol Pablo para nuestros hermanos, la iglesia de Filipos. Entonces, sabe, la vida en sí, déjame decirte que la vida no es fácil. Nada es fácil y de pronto cada etapa de nuestras vidas, cuando uno comienza, por ejemplo, uno va ingresa a un puesto laboral, un trabajo, y entonces el primer día, el segundo, como que te vas poco a poco te vas ambientando, te vas adecuando al trabajo, y entonces pareciera que todo va a ir muy bien, pero de pronto en el proceso las cosas pueden ir de pronto, pues va a tener sus baches, va a tener de pronto algunos obstáculos, va a tener algunos inconvenientes, se van a suscitar algunos problemas. Definitivamente cada etapa de nuestra vida es así. Uno de pronto va al matrimonio, al principio pareciera que todo va a ser color de rosa, pero sabe, en el proceso, en el caminar, van a suscitarse también momentos difíciles, momentos de tormenta, momentos de desierto. Definitivamente con esto no quiero decir de que entonces tal o cual etapa de nuestras vidas, siempre va a ser así, siempre va a ser difícil, ¿sabe? Por eso decimos que la vida no es fácil. No solamente no es fácil para el matrimonio, sino también no es fácil para el soltero, no es fácil para un niño, según su contexto, en la etapa, en la etapa que le está tocando vivir. No es fácil afrontar una serie de situaciones, cosas difíciles, obviamente. No es fácil para de pronto alguien que está solo o sola afrontando ahora una carga familiar. En este caso me refiero yo cuando alguien haya quedado de pronto viudo o viuda, por ejemplo. No es fácil asumir toda esa responsabilidad ahora uno solo. Por eso decimos, la vida no es fácil, nada es fácil. Y las situaciones difíciles definitivamente son inevitables. En cada etapa de nuestras vidas vamos a experimentar situaciones difíciles. Y obviamente estas son inevitables, estas van a formar parte de nuestra vida. Si no se tiene cuidado, si no tenemos una situación, obviamente, una situación inesperada, definitivamente esta va a llegar fácilmente si es que no tenemos cuidado en nuestras vidas. Estas situaciones van a venir de alguna forma, va a llegar, pero sabe, el detalle está en que cómo poder afrontar esta situación. ¿Cierto? Esta situación inesperada puede llevar a alguien a tener una ansiedad y una desesperación en medio de una situación difícil, si es que uno no tiene cuidado de ello. Incluso el creyente puede ser susceptible a esto en algún momento. ¿Qué cosa quiere decir esto? ¿Sabes? Cuando estos momentos llegan, y que de hecho van a llegar, la reacción natural es acudir a Dios para pedir ser librado de la aflicción. ¿No te ha pasado esto a ti? Cuando de pronto viene un momento difícil, viene una situación tan difícil, ¿qué es lo que haces, mi hermano? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que ha pasado con todos los que quienes han estado de alguna manera afligidos por esta enfermedad del COVID, por ejemplo? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha hecho es que la persona pueda ir ahora al Señor, pueda ir al Señor Jesucristo y confiar plenamente en Él, solamente a pedirle a Él, acercarse a Él, a humillarse delante de Él, para decir: Dios, líbrame de este mal. ¿Sabes? Sin embargo, se debe orar para que las circunstancias cambien.
¿Debemos orar para que las circunstancias cambien? Esta pregunta. Filipenses capítulo 4, verso 6 al 7, dice en la palabra del Señor: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabes? Enfatiza que debes orar no por las cosas, sino por tu vida. ¿Se da cuenta? No debemos orar por las cosas, sino por nuestra vida y nuestro corazón. Porque fíjate lo que dice: por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabe? El libro de Filipenses, todo el libro es fascinante en su carácter paradójico respecto del sufrimiento y el gozo. Existe una tensión entre el sufrimiento y el gozo que se ve en la vida del apóstol Pablo. Sus asociados, de igual manera, juntamente con Pablo, quienes estaban con él, también sufrían y gozaban. O sea, esta tensión entre el sufrimiento y el gozo formaba parte no solo de la vida de Pablo, sino también de sus asociados. Y no solo ellos, sino que también el Señor Jesucristo. Él, ¿sabe? Por eso es que el apóstol Pablo afirmó categóricamente lo siguiente: regocijaos en el Señor por siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos, dice el apóstol Pablo. Es decir, amados hermanos, todo lo que, así como el Señor Jesús pasó esta situación tan difícil, entonces ahora Pablo nos dice: en Cristo nosotros podemos pasar todo este sufrimiento con gozo. Por eso es que esta tensión entre el sufrimiento y el gozo, hay una paradoja, dice aquí, es algo paradójico respecto al sufrimiento y el gozo. Y entonces poder regocijarnos, por eso dice: regocijaos en el Señor siempre. O sea, en Cristo nos regocijamos. Y otra vez digo, regocijaos doblemente, regocíjate doblemente cuando estés pasando momentos de gran dificultad, cuando estés pasando momentos de crisis. Dice la Escritura: regocíjate. Pero interesante que el sufrimiento, que estas adversidades, nosotros tenemos que pasarlo, pero en Cristo. En Cristo. ¿Y por qué Cristo? Porque Cristo sufrió. La crisis que pasó nuestro Señor Jesús es algo que nadie puede pasarlo, nadie ha podido experimentarlo en esa magnitud. Y por eso nosotros podemos ahora, en medio de grandes dificultades, en medio de gran crisis, poder decir: Señor, solo en ti puedo pasar esta crisis, estas dificultades. Y me gozo y me regocijo, Señor, en estas circunstancias. ¿Sabe? Nosotros podemos decir que, sin embargo, en la cultura actual, el sufrimiento y el gozo son antagónicos, son polos opuestos, que no se relacionan en lo absoluto. El sufrimiento se ve con pesimismo, y el gozo no es más que una experiencia alegre en la vida de una persona. Entonces, si vemos de esta manera, si lo vemos así, de esta forma, fíjese, como el sufrimiento no es algo alegre. ¿Se da cuenta? Para que uno pueda estar, dice, obviamente, gozándose, pues es concebido, el gozo es concebido como una alegría. Es una experiencia alegre en la vida de una persona. Ahora, la pregunta es: ¿cómo si yo estoy
pasando un momento tan difícil, ¿cómo voy a estar alegre? No puedo estar alegre. Pero sin embargo, el apóstol Pablo dice, regocijaos, y otra vez digo, regocijaos. Interesante, ¿verdad? ¿Sabe? El sufrimiento no es algo alegre. Es indispensable que el sufrimiento y el gozo vayan de la mano. Sin embargo, para el apóstol Pablo, el gozo y la estabilidad espiritual no es circunstancial, sino un asunto de convicción. ¿Eso qué significa? Significa que el apóstol Pablo estaba pasando momentos muy difíciles. Sí, había un problema tremendo, el problema muy fuerte que estaba pasando. Y Pablo manda a los filipenses a no estar afanosos, porque dice, por nada. El afán tiene que ver con la ansiedad. La ansiedad surge cuando tu fe y tu confianza en Dios se ve mermada. ¿Qué significa? En pocas palabras, te estás desanimando. En pocas palabras, ya no lees tu Biblia. Y si oras, tal vez estás orando por compromiso, por obligación. Y ya no estás orando porque realmente en tu corazón quieres encontrarte con el Dios Todopoderoso, con el Señor de señores. ¿Sabes? El afán distrae tu mente de las cosas que son importantes e implica estar intranquilo, preocupado, nervioso, hasta un punto tal que te controla. Y es paradójico que a medida que nuestra sociedad occidental crece económicamente, crece también la ansiedad. Y es porque de alguna forma podemos decir, ojo, que nuestra confianza está más en lo material que en lo espiritual. Confiamos más en las cosas temporales que en las cosas eternas. Hoy hay más pánico, hay más inseguridad, hay más dolores de cabeza, entre otras cosas. Por eso a la ansiedad se la ha llamado el matador silencioso. Ahora, definitivamente debemos saber que hay cura para esto. Pues sabes, hablar de la cura para la ansiedad no es medicina. Tampoco es tener toda tu vida en orden. La respuesta para la ansiedad es la oración. La preocupación y la ansiedad se enfocan en las circunstancias. Sin embargo, la oración se enfoca en Dios. ¿Se da cuenta? La ansiedad no alcanza nada, pero la oración puede mucho. En lugar de afanarte, Pablo te invita a tomar el antídoto a la ansiedad. ¿Qué cosa es? ¿A qué nos referimos? A la oración. Por eso, mis amados hermanos, por favor, oremos. Las damas oran en este grupo de guerreras de oración. Los varones también oremos y oremos con nuestros grupos de células. Aquí están los guerreros de oración, despertándose muy tempranas horas de la mañana, 5 de la mañana, 5:30 de la mañana, en todo caso, a lo mucho. Levántate, aún a pesar del frío, levántate, vamos. Y en medio de esta situación de ansiedad, de crisis, de dificultades, de problemas, de cualquier cosa que podamos estar experimentando, oremos. Y solo así vamos a regocijarnos en Cristo Jesús. El antídoto paulino para el afán es el siguiente. Dice, si no sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La idea es que en toda oportunidad y circunstancia vengas ante Dios en oración. Pablo habla de la importancia de la oración usando 3 palabras claves. Estas palabras son peticiones, oración y ruego. Y sabes, esto tiene que ver con la insistencia en la oración, con orar siempre y no desmayar.
La respuesta no está en el psicólogo, sino en el Dios soberano que tiene el control del cielo y de la tierra. Orar es aceptar la soberanía de Dios en tu vida, es agradecerle por lo que permite Dios en tu vida. Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Debes confiar en Él y no preguntar tanto que termines confundido. Debes confiar en Él. No dudes, porque dudas es por lo que preguntas. Si tú no dudaras, no estarías preguntando. Estarías confiando. Tendrías tu convicción puesta en el Señor. ¿Sabes? Además, parte del antídoto es no solo acercarte a Dios en oración, sino, ¿sabes qué? Hacerlo con acción de gracias. Esta dimensión acentúa la soberanía de Dios. Tu convicción debe ser dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ti, hermano, para ti, mi hermana, amigo. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Darle gracias en todo. Esta actitud de agradecimiento es aceptar la soberanía de Dios en tu vida. El resultado no será otra cosa sino la paz de Dios en tu vida, en tu corazón. Lo que tú necesitas en el momento de la prueba no es que tus problemas desaparezcan, sino que la paz de Dios se haga presente en tu vida. La característica de la paz de Dios es que sobrepasa todo entendimiento humano. Qué interesante, mis amados hermanos, que esta paz no es fabricada por el hombre. No es un asunto tratado, firmado por dos partes en contienda. No es de pronto dos países en guerra y ahora firman un tratado de paz y entonces ahora sí hay paz. No se trata de eso, mis amados hermanos. Ni tampoco se trata de dos personas que están siempre en pleitos judicialmente y entonces de pronto ahora acuerdan fumar la pipa de la paz. O sea, me refiero, mis amados hermanos, en el sentido de poner las cosas tranquilas, dejamos ahí zanjado y ya no hablamos más de los problemas. ¿Se da cuenta? No es de esa forma la que va a venir paz a nuestro corazón, ni tampoco es la ausencia del conflicto. La verdadera paz es una provisión divina. Esto viene de parte de Dios. Esa paz se encuentra solamente delante de Dios en oración constante con un corazón agradecido. La paz de Dios guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Por eso debemos gozarnos en Él. La oración es el antídoto a la ansiedad, porque cuando vienes a Él, de la manera que Pablo recomienda en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, Él te escuchará. El Señor es cercano a los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Él no te abandonará y te dará su paz para que puedas sobrellevar con gozo la prueba. ¿Cuál es la prueba que estás pasando? ¿Es la enfermedad? Tal vez no sea el COVID, tal vez sea otra enfermedad. ¿Es algún tipo de enfermedad grave, demasiado severa? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la prueba que estás pasando? ¿Es una prueba familiar? ¿Es una prueba tal vez de cuestión económica? ¿Es una prueba laboral? ¿No tienes trabajo? ¿Cuál es la prueba que estás pasando? Dice, debes regocijarte en el Señor. Debes que permitir que la paz de Dios inunde tu corazón. ¿Sabes? Por eso el apóstol Pablo exhortó a los filipenses a gozarse una y otra vez. Ese gozo debía caracterizarlos incluso en medio de la prueba, en medio de los problemas, en medio de las circunstancias difíciles. Debes confiar en el Señor. Él es fiel y cumplirá su palabra, mis amados hermanos, al pie de la letra. Él quiere que dependas absolutamente de Él, porque es soberano y digno de confianza. No hay otra manera de vivir la vida, sino únicamente, ¿sabe una cosa? En Dios.
en completa dependencia de Dios. Las pruebas y aflicciones vendrán, pero no debes temer. Abraza las dificultades de la vida de rodillas, en absoluta dependencia de Dios y con un corazón agradecido, sabiendo que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de nuestro Dios. ¿Sabes? Por esta razón, pon tu mirada en Jesús y no en las circunstancias. En el momento de la prueba, aférrate a Él y clama a Él que te sostenga y que traiga paz y gozo a tu vida. Huye de la ansiedad y confía en Él. No dejes que las cosas temporales de la vida puedan llenar tu corazón, las cosas temporales de esta vida, estas circunstancias, las crisis, las dificultades, sean las que predominen en tu corazón y en tu mente. No, mi hermano, mi hermana, deja que predomine el amor de Dios, la paz de Dios. Deja que la palabra fluya en tu corazón. Ora, lee la palabra, confía en el Señor, confía plenamente en Él. Que Dios, ¿sabe una cosa? Él siempre te sostendrá y Él traerá paz a tu vida. Confía en Jesucristo, confía en Él. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga.